Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Eric Estrada, vamos a entrar a un episodio más de Retrovisor. Vamos a hablar del famoso orden machete de las películas de Star Wars antes del estreno del episodio 8, Los Últimos Jedi. Viene Andrés Vargas Russo a platicarnos lo que es el orden machete, en qué orden hay que revisar las películas para tener un nuevo acercamiento al mundo de Star Wars. Hablamos, por supuesto, de lo padre que es revisarlas en el orden en que se fueron estrenando, pero también cómo es que llegó a hacerse este famoso orden machete, por qué se llama así y qué tiempo le deberían de dedicar antes del estreno de la nueva película. Entonces, mil gracias a Russo que vino a platicar con nosotros. Ahora entramos a la plática y por supuesto, mil gracias a Vans, que son los amigos que presentan este retrovisor y todos los que vienen aquí en Cine Garage en Puente. Perfecto, ahora sí, mi estimado Russo, vamos a darle a... ¿Sigue siendo el orden machete? ¿Se sigue llamando así el orden machete? Así le seguimos diciendo. No importa cuántas películas vayan llegando, se va reacomodando, me imagino. Eso es precisamente la razón por la que quería platicar contigo sobre el orden machete. Porque cuando lo conocimos, solamente existían 6 películas de Star Wars en el universo cinematográfico. Y se daba por sentado que no iba a haber más, ¿no? Nadie imaginábamos que en algún momento, 30 y tantos años después, iba a haber un episodio 7. Sí, sobre todo cuando las declaraciones de Lucas, cuando se le cuestionaba sobre si habría un nuevo capítulo hacia atrás o hacia adelante, eran no. Después de la compra de Disney, se confirma que habrá al menos una nueva trilogía. Hoy en 2017, cuando estamos grabando este programa, ya sabemos que hay Star Wars para muchos años para más allá de nuestra vida. Sí. Nada más, antes de seguir y entrar al cuento completo, contextualizar a la gente, ¿no? Vamos a decirlo así, este episodio es un servicio a la comunidad. Si usted quiere o tiene curiosidad por ver la nueva película de Star Wars que estrena en la medianoche entre el 13 y el 14 de diciembre, y no ha visto las películas anteriores... 14 al 15. Del 14 al 15, sí. Y no ha visto las películas anteriores, este episodio les va a sugerir la mejor manera de hacerlo en el menor tiempo posible. Es decir, vamos a exprimir el tiempo al máximo para que ustedes puedan ver lo indispensable de Star Wars, para entrarle con toda la información necesaria para disfrutar más el episodio que viene. Quiero decir, sabemos que es una película con un nivel de calidad pues mínimo, indispensable, que va a dejar satisfechos a fans y a no fans, ¿no? Pero lo que vamos a hacer aquí es decirle a la gente cómo pueden llegar, digamos, a disfrutar más de la película. Y tener una narrativa que no es necesariamente la que propone el orden cronológico. Y el orden... El autor del orden machete, que tenía, no sé si todavía sigue publicando, un blog llamado No Machete Juggling, y de ahí el nombre del título, no creen que está relacionado con la película. Él le llama el Release Order y el Episode Order. El orden de episodio, pues es como lo indica, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso actualmente ya se perdió. Ya más adelante platicaremos de por qué es difícil encontrar un lugar para las películas en el orden... dentro del orden machete para las películas nuevas. Pero es el orden de episodio y el orden de... en que se estrenaron. De estreno, exactamente. Sí, de publicación. De publicación de estreno, ¿no? Exactamente. Que es el orden que por lo menos yo he vivido a lo largo de mi vida, ¿no? Uh-huh. Yo vi las películas conforme se fueron estrenando. Y muchas personas que no han visto Star Wars, he escuchado, tienen miedo de entrarle a un universo que está contado así, como los Looney Tunes, que primero Bugs Bunny fue adulto y luego los Tiny Toons fue pequeño. Como los Baby Muppets. Y puede confundir a muchas personas o generar ansiedad de no sé si le voy a entender, o si es muchísima información, como bien decías, que es otro de los peros para no entrarle a Star Wars.
Y como sigue habiendo suficiente espacio en esta sala de cine, pues queremos que ustedes le entren. Y el Orden Machete se nos hizo muy significativo a la Alianza Rebelde cuando lo descubrimos y hablamos de él hace 2 años, me parece, porque es la perspectiva de un fan muy clavado que publicó en su blog, ya decía No Machete Juggling, pondremos la liga ahí en la bitácora, pues realmente una pequeña tesis de por qué este orden es relevante y tiene una buena perspectiva desde los que todavía no le entran a Star Wars y para los que ya estamos en el barco, una manera más fresca de entenderlo. Es decir, hay un racional del Orden Machete. No es que haya dicho un día en un arranque de bonomía, este es el mejor orden según yo. O sea, sí hay una manera pensada para ordenar estas películas de esta forma. Es correcto. Okay. Lo primero que tendrían que entender si no han visto Star Wars es que el Orden Machete te propone la historia de Luke Skywalker, cuando Star Wars te cuenta la historia de la familia Skywalker. Y si nos clavamos mucho o tienen corazón darky como yo, la historia de Darth Vader. Sí, es correcto. Sí. Sí, de hecho es la historia de Anakin, que después hereda a su hijo y que después hereda a tal vez Kylo, que bueno, no tal vez, sabemos que él es heredero. Pero no sabemos cómo lo va a concretar. O si es el único. Ajá. El problema, bueno, no el problema, lo que ofrece el Orden Machete de entrada es, te voy a contar la historia de Luke Skywalker, imagínalo como una sola larga película. Uh-huh. El segundo problema que ofrece para ustedes, si es que no han visto Star Wars, es que omite episodio 1 completamente. No te dice, ve una pelea, ve el principio, ve el final. La desaparece de las 6 películas originales. Uh-huh. ¿Por qué lo hace? Bueno, las instrucciones que da o las justificaciones que pone el autor del Orden Machete es que realmente no aporta mucho a la historia de Star Wars. Es decir, pudimos haber entendido episodio 1, 2, 3, 4, 5, 6 sin el 1 porque no hay ningún dato que seas incapaz de deducir viendo las otras. Y también por la polémica que generaron personajes como Jar Jar Binks. Dinámicas entre actores como Natalie Portman y el niño que interpretó a Anakin Skywalker, es decir, a Darth Vader. Que ahora a la vista de los años resulta doblemente perturbadora. Sí, sí, exactamente. No ha envejecido bien esa relación o esa dinámica en pantalla. Pero si ustedes ya vieron Star Wars y están pro precuelas como en la Alianza Rebelde, pues un año en que no veamos episodio 1 no pasa nada. Y si le hacemos favor al Orden Machete, nos cuenta una historia muy bella. ¿Por qué? Porque habla de un jovencito que se llama Luke Skywalker, granjero de agua en un planeta de 2 soles, donde no hay nada que hacer más que estar atendiendo a lo que te digan tus tíos. Y vive una aventura increíble en la que descubre su origen de la realeza galáctica y tiene aventuras en compañía de personajes maravillosos, muy pegajosos a la memoria, que de inmediato te hacen querer ser como ellos o entran a tu catálogo de referencias para toda la vida, con un flashback gigantesco que son pues parte de las películas. Que es como si se encontrara con su árbol genealógico, ¿no? Sí. Y viéndolo así, y nada más voy a ir apuntando, te voy interrumpiendo, lo siento, mi estimado Russo. Porque yo mismo tengo dudas, ¿no? Yo conozco las pláticas del Orden Machete porque tengo la fortuna de estar cerca cuando hacen la Alianza Rebelde y por supuesto escucho los capítulos, pero viéndolo así, la historia de Luke Skywalker se acaba convirtiendo en 2 cosas bien interesantes para el cine en general. Por un lado, es una historia muy mítica, ¿no? Estás viendo el nacimiento de un héroe que no sabe que lo es. Uh-huh. Y por el otro lado, viéndolo ya en un nivel más terrenal, es la famosa película Coming of Age, o sea, la película en la que el personaje madura, encuentra su pasado mientras transforma su presente y por supuesto eso hace que viva, como dices, una serie de situaciones y de circunstancias que de otra manera se le habrían perdido, ¿no? Incluida su propia historia. El Orden Machete hace que Star Wars adquiera una magia del tipo serie de televisión hoy en día. Sí. Como Breaking Bad, que de repente, cuando ya alcanza a tener ese público cautivo y entregado completamente, empieza a jugar con el tiempo y te presenta escenas para confundirte en las que no sabes si están en el pasado, en el futuro, y esas acciones te confunden y una vez que completas la serie te das cuenta de la maestría en la que se tejió esa obra. Eso es lo que logra el Orden Machete si hacen episodio 4, 5
2, 3 y 6. Otra vez. 4, 5, 2, 3 y 6. Con una nueva esperanza te presentan a este personaje Luke Skywalker. En episodio 5, el Imperio contraataca. Te presentan las consecuencias de la guerra o de el ataque o el inicio de la rebelión formalmente con la batalla de Yavin. Y la gran revelación sobre el origen de Luke Skywalker. Y justo ahí lo que propone el Orden Machete es, en vez de ir a episodio 6... Que sería la continuación cronológica de esa historia y del estreno de las películas. Exactamente. ¿No? Entonces ahí propone romper ese presente para irnos al pasado del episodio 2. Del episodio 2, de contarte la justificación de por qué el papá de Luke Skywalker está en esa situación. Que es el principio del flashback. Exactamente. Y si ustedes no han visto Star Wars, digo, ya les estamos arruinando. Y es que es muy difícil tener la plática del Orden Machete sin spoilers. Sí, claro. Pero esto no arruina la experiencia de ver las películas. Insistimos, el Orden Machete la enriquece porque le da un tono seriado que lo puede hacer más entretenido y sobre todo tener una empatía con el personaje de Darth Vader, porque hasta este momento en el Orden Machete ustedes solamente lo conocen como el hombre más malo de la galaxia. Sí. Un ser intimidante que si son papás y se lo ponen a sus niños se van a dar cuenta pues, de la primera reacción de ver a un personaje así. Es como un villano de Marvel. Sí, totalmente. ¿No? Sin matices. Y mucho más oscuro y más frío, porque el villano de Marvel de menos sonríe. Acá hay una máscara. Sí, no hay mirada, no hay movimiento de caras, no hay nada, no hay piel, no sabes si es humano. Ser malo. Exacto. Yo cuando vi el episodio 4, Una nueva esperanza, por primera vez, era yo un niño muy joven. Era un cine de esos donde volvían a pasar las películas de segunda corrida, le llamaban. Me impresionaron dos cosas. Una, yo me preguntaba a mi muy tierna edad por qué ese hombre esa cosa era tan malo, y yo viví prácticamente la separación entre esa primera experiencia con Star Wars y el estreno del Imperio Contraataca, pensando que Darth Vader era un robot. Muchas personas, incluso gente que trabajaba en la compañía en Fox, creían. Sí, acá en Puentes tenemos un libro se llama Star Wars El Legado, que incluye varias notas de preproducción en la que la manera de promocionar la película no entendían de qué se trataba. Ellos creían que era una novela futurista, es decir, que estaba... Y de hecho se inventaron que estaba en el año 3000, y a Darth Vader pues no sabían cómo ponerlo, si era un monstruo, si era un robot. Y uno, creo, de los logros más grandes es el que la máscara te permite... No te permite, te censura su reacción. Sí. Entonces no sabes si disfruta ser malo, si es un tipo enojón, o si es un robot, o si es un monstruo. O si está sufriendo. Y el Orden Machete, en la tercera entrega, o la tercera sugerencia de vista... Su tercer capítulo, digamos. Te platica por qué que esta persona tuvo una serie de aventuras que lo hicieron terminar de este lado y que puso a Luke Skywalker en esa situación. Quiere decir, te genera un cliffhanger... ¿Cómo se traduce cliffhanger? Un anzuelo, ¿no? Sí, te genera un anzuelo mucho mayor entre episodio 5 y episodio 6, porque si ustedes lo ven como una serie y es su primera vez, quedan a la expectativa de no puedo creer la revelación que acabo de tener, o probablemente ya la habían escuchado porque es parte de la cultura, es pregunta del maratón, creo que en todos los países del mundo, quién es el papá de Luke Skywalker, pero si lo ven en su contexto histórico, pues apreciarán el valor de ese giro inesperado, y el anzuelo para llegar a lo que pasa a continuación tarda 2 películas más en los que te cuentan las aventuras del joven Anakin Skywalker, el no tan joven Obi-Wan Kenobi. Omite la 1, pero insistimos, no hay ningún dato que en el Orden Machete sea indispensable de episodio 1 para entenderlo. Es decir, no es una apreciación ni estética, ni artística, ni cinematográfica el hecho de que no tengamos aquel episodio 1. Simplemente es de todo lo que el episodio 1 pudiera contarnos, se cuenta en las otras películas. Exactamente. Resulta redundante, en consecuencia lo sacamos. Y si acaso puede generar un poco de confusión en el origen del Imperio, porque en Una Nueva Esperanza y en el Imperio Contraataca está establecidos los bandos, está el Imperio Galáctico y la Alianza Rebelde. Cuando vemos episodio 2, entras a un lugar donde existe no la vieja república, existía la república, porque hay una de miles de años atrás en videojuegos que también es canon,
existía esta república que tenía los Jedi como sus aliados. No sabes por qué se extinguieron los Jedi todavía, solo es algo que Obi-Wan te contó al principio de este Orden Machete. Que es un gran misterio del episodio 4. Exacto, y sí reduce mucho la espera en saber quiénes eran esos clones de los que Obi-Wan habla cuando conoce a Luke. Claro. Y le cuenta que junto a su papá luchó en la Guerra de los Clones. Creo que ahí puede resultar confuso, insisto, por el origen de los ejércitos y cómo se acomodan los bandos, pero sí aporta mucho esta narrativa, que es, una vez más pongo un ejemplo de serie como en Breaking Bad, contándote partes del final desde el primer capítulo de la última temporada, sin ganas de confundirte, sino nada más de generar más tensión. Y eso es un favor que le hace el Orden Machete episodio 2. Porque yo creo que si ustedes ven el orden de publicación o el orden de episodios, siempre episodio 2, o por lo menos en la encuesta que hemos hecho en 3 años de Alianza Rebelde, siempre es el más flojo. Es el que la gente menos aprecia, el que perciben más larga, fíjate. Ese es un dato curioso. Porque hay más política, creo. Exactamente. ¿No? Y con esta pausa entre episodio 5 y episodio 6, con episodio 2 y 3 en medio, pues sí, no altera el tiempo de la película, no está editada, pero en percepción hace que se pase más rápido porque te interesa en una historia que tiene repercusiones en lo que vas a ver a continuación. Te está contando dos historias, de alguna forma, el orden. Ahora, hay algo bien importante y no sé si lo han apreciado en Alianza Rebelde. Para toda la gente que no sepa qué es Alianza Rebelde, una nalgada, señores. Alianza Rebelde es el programa en Puentes dedicado única y exclusivamente a Star Wars. Y por supuesto pegaremos aquí la liga a su episodio más reciente. No sé si lo han platicado ahí, pero hablando del estropeo, ¿no? Del gran estropeo de Star Wars, que es conocer el origen paterno bueno, al conocer el origen paterno, luego nos queda la duda de quién es la mamá, ¿no? Esto lo digo para la gente que no lo ha visto. Pero la gente que ya lo vio incluso, este orden propone un juego dramático y cinematográfico que Hitchcock apreciaba mucho y ejercitaba en prácticamente todas sus películas, o le gustaba descubrir en sus películas favoritas. De entrada, el Orden Machete prácticamente anula la posibilidad de estropeo, porque dices, a la hora de decirte, este hombre tiene esta historia, creo que nos está pidiendo a nosotros interesarnos en qué va a como ya sabemos la relación entre Luke Skywalker y Darth Vader, el interés real y la nueva lectura que propone de la historia de Star Wars es qué va a hacer Luke una vez que sepa que este señor está relacionado con él. La atención no es cuándo lo va a descubrir o si lo va a descubrir. Hay una sorpresa enorme si ustedes no han visto Star Wars, o si conocen a alguien que no ha visto Star Wars, o van a tener hijos y le van a enseñar la película, no le digan todo esto. Pero si la van a revisar, o si quieren entrarle al orden ya siendo mayorcitos, ya sabiendo además el gran estropeo de Star Wars, el gran interés como nueva lectura, no es que los vaya a sorprender, es la gran propuesta de ahora vean esta historia así, es qué va a pasar cuando Luke averigüe que Darth Vader es su padre. Cómo se va a desenvolver esa nueva historia, porque ahí nos van a empezar a contar la historia presente de Darth Vader y la historia presente de Luke Skywalker, que están enfrentados pero que no se pueden enfrentar, que creo que es el enorme dilema del regreso del Jedi. Y en este anzuelo, con lo que estás diciendo, ahora me pone en mejor posición a Ataque de los Clones, porque antes de desesperarte por saber, bueno, ¿y qué pasa después de que Luke descubre quién es su verdadero papá? De inmediato Ataque de los Clones te responde otra pregunta que tal vez no tiene tu atención en ese momento porque estás desesperado por seguir, pero sí te dice quién es la mamá. Entonces te cuenta una historia de amor que, insisto, si ves el orden 1, 2 y 3, normalmente la gente lo percibe como algo muy soso y como innecesario, y mostrar a un Darth Vader con sentimientos y te molesta. Pero si lo haces en este orden y después de que el hombre más malo de la galaxia se revela el padre del héroe, sí te deja una reflexión de, bueno, no era un mal tipo, sino entró en una serie de situaciones y de cuestiones políticas que terminaron pasándolo del otro lado. Y probablemente tomó la mejor decisión de su vida, ¿no? Lucasfilm debería de ofrecerle una serie de acciones o alguna lana a este el autor señor, de ¿no? Machete, porque hace de episodio 2 una película importante en este orden de 5. Sí. El
el cuarto lugar en el orden machete sería la venganza de los Sith. Recapitulemos. Veremos del episodio 3, que es el origen que todo el mundo conocemos. El 4. El 4, perdón, que es el origen que todo el mundo conocemos. Luego viene el Imperio Contraataca, que hasta ahora para mí sigue siendo la mejor de todas. Luego volvemos al episodio 2, que es el famoso Ataque de los Clones, que es donde pues se conoce la evolución real del personaje de Anakin, y donde se plantea la pregunta de quién es la mamá. No se plantea, sino se trabaja en la respuesta de quién. Si él es el papá, entonces quién es la mamá. ¿Y cómo empezó el conflicto bélico? Y cómo es que, claro, cómo es que hay una alianza rebelde enfrentada a un imperio, ¿no? ¿Por qué? Y de ahí saltamos entonces al episodio 3, La venganza de los Sith, que concluye el flashback de el origen de Darth Vader, del papá de Luke Skywalker. De una manera trágica. Muy dramática. Con una de las mejores peleas de sables. Creo que hace un respeto muy bonito por Obi-Wan Kenobi el quitar episodio 1, porque no alcanzas a verlo joven e inexperto y digo, teniendo también una batalla, en mi opinión, mi batalla favorita es Darth Maul contra Obi-Wan en episodio 1. Y es el gran spoiler de Star Wars, en realidad, no el de Darth Vader. Y lo quitan. Sí. Pero aún así vale la pena, porque al ser solamente 2 películas, no solo reduce el tiempo, sino hace que te claves lo suficiente en la historia de Anakin, en el arco de Obi-Wan, en el arco de la galaxia y de su organización política, y te deja perfecto para irte a episodio 6. Con episodio 3 en este orden, creo que también hace más valiosa incluso la participación de Steven Spielberg dirigiendo la primera parte de episodio 3, esa secuencia inicial, porque la de la nieve. Se siente no, la de las naves espaciales sí, el ataque de Obi-Wan, no, la misión de rescate del senador por parte de Obi-Wan y Anakin. Lo hace muy bien porque en todas las películas se va sintiendo cómo va creciendo la acción, y ya para el cuarto lugar del orden machete se siente que va a explotar todo. Y todavía no llegas a la última película. Que es donde realmente explota todo. Exactamente. Pero antes de llegar a los Ewoks y a una pelea mucho más salvaje, mucho más de tribu contra tecnología, sí nos presenta un despliegue de acción único de la dupla que hace Indiana Jones, que es Spielberg y Lucas, y eso creo que también hace más valioso en episodio 3. Sin el orden machete se aprecia muchísimo esa secuencia. Dentro del orden machete sí se siente como el ritmo ya pasó el clímax, pero no vamos de bajada. No todavía va de bajada. Eso entonces llega esa secuencia la dirigió Steven Spielberg. Sí, el inicio de episodio 3 de La venganza de los Sith. Y yo no sabía. Termina con episodio 6, que en el orden de publicación fue la tercera, y en el orden de episodios era la última hasta The Force Awakens. Hace 2 años. Que es muy difícil incluir aquí. Antes de hablar de Force Awakens, pues es una conclusión perfecta para un orden de 5 películas de Star Wars, porque te cuenta, después de este flashback a quién es Darth Vader y cómo llegó ahí, la conclusión de la aventura de Luke Skywalker y su papá. Que ahora que lo pienso bien, el orden machete no es sobre Luke, es sobre un hijo descubriendo sus orígenes. Estando en conflicto con su origen, que también es la historia de Star Wars, o es una de las lecturas que se le puede dar. Lo puedes ver como el Maquiavelo de la galaxia, lo puedes ver como un relato familiar tipo 100 años de soledad en una galaxia muy muy lejana. Puede tener lecturas incluso religiosas sobre los juicios morales de bien, mal. Tiene muchas lecturas, pero en el orden machete, y creo que en la intención original de Lucas, pues sí es la historia de un hombre enfrentándose a sí mismo mientras resuelve un problema más grande que incluye a toda la galaxia. Que es en resumidas cuentas, el tema del episodio 6. ¿No? O sea, y que se resume además en la secuencia de Luke peleando en la cueva contra Darth Vader y descubriendo en este sueño, en esta alucinación que tiene, Darth Vader es el mismo Luke. Es correcto. ¿No? ¿Es el episodio 7? 5. En el Imperio Contraataca. Es en el Imperio, sí, en el Imperio Contraataca. Sí, fíjense, ahí también está perfectamente acomodado. Tú en la segunda película que viste en el orden machete, tuviste esa escena que te deja totalmente confundido. Claro. Y que al final de la película pues, te dice... Toma sentido. Era una pista, un mensaje o la manera de establecer lo que iba a concluir esta película. Y al terminar el orden machete en la quinta película, es decir, El regreso del Jedi,
pues tiene la conclusión de ese que, insisto, puede ser el arco más importante para muchas personas. Deja fuera episodio 1, deja fuera una de las mejores peleas a un personaje increíble como Darth Maul, omite a Jar Jar Binks, que eso pues, muchos pueden estar a favor. Como algo bueno. Te quita la inocencia de Anakin Skywalker, pero te deja su ternura y su lado más sentimental. Porque de niño, pues no tiene mucho que aportar. Y la verdad es que creo que tiene un punto extra el Orden Machete y la lectura que hace su autor. Al decir, la infancia de Anakin Skywalker, por más traumante haya sido, a esa edad no tiene mucho que contarte ni él ni ningún niño, ¿no? Incluso un savant, un pequeño, un Mozart, vamos a pensarlo así, en la fuerza con todas sus habilidades, pues todavía es ignorante de todo lo que está a punto de ocurrirle y lo único que alcanza a sentir por él pues, es tristeza de lo que le vaya a pasar sin haberlo sabido. Y pues no aporta mucho para un orden que su intención es resumir y mostrar este contenido cinematográfico en un formato de serie. Incluso se pueden aventar 10 sesiones de 1 hora viendo Star Wars. O sea, 10 episodios. O sea, irlo parando a la hora, ¿dices? Sí, no exactamente, no sean así de crueles. Pero calculándole, claro. Sí. O sea, no corte estilo Canal 5, sino cuando haga Fate, ahí ponerle pausa. Sí, yo creo que Star Wars, por la época, al igual que el cine de Scorsese y de Coppola de los 70, tienes perfectamente claro cuál es el momento en el que puedes parar. Cuando cambiaron el rollo, cuando sacaron la otra lata y tuvieron que hacer el cambio. Entonces pueden tomarla así. Deja fuera el episodio 1 y tiene una actualización en el Orden Machete ahí en el mismo blog. ¿Qué es lo que te iba a preguntar? Porque ahora con el estreno del episodio 7, tomando en cuenta que una de las lecturas es conocer la historia de Luke Skywalker, bien podría yo atreverme a decir que no estaría tan mal comenzar un nuevo Orden Machete con el episodio 7. Propone el autor no mezclarlos. Justifica que es difícil porque no hay manera de hacer un flashback y de hecho episodio 7... Si hacemos eso hay un flashback dentro de un flashback que ya es, sí tienes toda la razón. Ya va como de Inception. Ya es un pecado, ¿no? Pero no nos deja desamparados el autor de Orden Machete, que no he dicho su nombre, pero antes de despedirnos lo juro que le voy a dar el crédito. Él dice, el Machete Orden es 45236. 45236. Cualquier número oficial después del regreso del Jedi, pues lo puedes ver como 789, que es la que ya vimos, la que vamos a ver en unas semanas a la publicación, a la grabación de este episodio. Ajá. Y... dice después puedes ver en cualquier orden Rogue One, el especial de Navidad, la amenaza fantasma. O sea, Rogue One también la saca de alguna forma, ¿no? A pesar de que en teoría está vinculada con el episodio 3. Sí, pero el Orden Machete, insistimos, está contando la historia familiar, claro, y la relación de dos personas. Y todo lo que ocurre en Rogue One se cuenta de alguna forma en la previa y en la siguiente. Supongo que podríamos actualizar el Orden Machete hasta ver The Last Jedi. Hasta ver episodio 8 podríamos entender si hay manera de volver a hacer una regresión. De reacomodarlas. O si tal vez empezar a contar la historia con episodio 7 y que ahora la historia de Luke sea la de Rey. Sea el Forceback de Rey o de Kylo o de lo que sea que nos cuenten. Pero hasta que no veamos el giro que ocurrirá en la madrugada del 14 de diciembre de 2017, pues sería difícil acomodarlo en el Orden Machete. Pero pueden ver el Orden Machete y cualquier otro día aventarse The Force Awakens y episodio 1, pues nomás para no dejarlo. Cuando la pasen en la tele, que la pasan en Navidad, es un misterio que yo nunca he podido revelar. Pues creo que la intención de Star Wars y de Lucasfilm y de Disney es quitarle a Jesucristo la Navidad como... Pues van a todo dar, ¿eh? Sí, no, yo disfruto ya mucho diciembre. Siempre he pensado que el verdadero significado de Navidad son los regalos. Y ahora Star Wars, entonces son dos cosas que disfruto mucho y me la paso muy bien. Si alguien quisiera, como dijimos, si alguien ya tiene boletos como nosotros para ver Los Últimos Jedi en la madrugada del 14 al 15, tomando en cuenta que van a escuchar este episodio el lunes a las 7 de la tarde, todavía hay tiempo de verlas.
Por lo menos respetando el orden Machete. Ya le estamos quitando 2 horas de encima, que es el episodio 1. ¿Este episodio cuántos días antes sale? Este sale el lunes antes del El estreno. Lunes antes. Pues podrían ver una película diario al viernes. Y si no son tan atascados como nosotros y lo van a ver el sábado, pues tienen más tiempo. Pueden ver una cada noche. Pues sí, empezando lunes 5, el martes la 6. O sea, en cuanto acabe este episodio, ver el episodio 3. No, es 4. Acabando este episodio de Cine Garage, ven episodio 4, Nueva Esperanza. El martes ven El Imperio Contraataca, que es el episodio 5. El miércoles ven Ataque de los Clones. El jueves ven La Venganza de los Sith, que es el episodio 3. Y el viernes, antes del estreno, o si lo van a ver sábado, solo procuren que sea antes, ven... Bueno, no, porque también faltaría Force Awakens. Yo creo que sí es... O sea, algún día tienen que ver 2 películas. Sí, ya no hay boletos de todas maneras para jueves y viernes, pero compren para el sábado. Si ya tienen, lunes. van tarde. Si la van a ver a partir del domingo, todavía tienen tiempo. Sí. No, y si no, se pueden inventar tiempo. Esto lo merece, pasa una vez al año. Y como Julio lo expresó muy bien el año pasado, es la experiencia más bonita en Star Wars, más allá de qué tan fans seamos y todo lo que coleccionemos y sepamos, sí es abrir un regalo, ¿no? Ahora que decía que el verdadero espíritu de la Navidad es abrir la caja del gato de Schrödinger y descubrir si está vivo o muerto. Y pues esa experiencia, generar esa emoción es bien bonita. Ahora con la revalorización de los episodios 1, 2 y 3, sabiendo que el 1 no entra en el orden Machete, y sabiendo que pues, a final de cuentas, tomando en cuenta la historia que nos están contando, son buenas películas a las cuales no comprendimos en su momento, no vamos demasiado confiados a las nuevas aventuras de Star Wars, Russo. Es decir, yo lo decía al principio de este episodio, de alguna forma los fans de Star Wars saben que la película va a estar bien. No es lo mismo que ocurre con las películas de superhéroes, en donde muchas de las personas que van a verlas saben que ya les gustó sin haberla visto. O sea, van un poco vendidos, y estoy entrecomillando, que no se ofenda a nadie, con su percepción de la película. Saben que les tiene que gustar. ¿En Star Wars ocurre lo mismo o sí estamos ya en una cuna demasiado acolchada en donde sabemos que hay un equipo de mercado y de producción tan grande que es muy raro que una película nueva de Star Wars sea mala? Y de historia, creo que una de las ventajas que tiene la división de Disney dedicada a Star Wars, contrario a Marvel o DC, es que Marvel y DC sabemos por la experiencia de los cómics, y en el caso de DC, de cuántos Batmans ha habido, que puede cambiar el universo, la historia, el director, la narrativa y la escenografía. Solo se mantienen memes como el héroe encapuchado, el semidios luchando, pero puede llegar un nuevo director, pueden cambiar de actores, pueden contratar a alguien más joven. ¿Cuántos Spider-Man hemos tenido a la fecha? Creo que 24. Y eso no necesariamente es algo malo, pero con lo que estás diciendo comparado con Star Wars, sí se vuelve una expectativa mayor, porque en Star Wars solamente hay una versión hay muchos Iron Man, va a haber muchos Thor, va a haber muchas personas que interpreten al Capitán América, no porque tenga yo algo en contra del actual, sino porque... Sí, porque es la mecánica que han seguido, ¿no? No, y pues todos nos vamos a morir, o sea, y lo más seguro es que Chris Evans llegue un momento en el que lo jubilen como el Capitán América, como sucedió en los cómics, y llegue un nuevo personaje a interpretar o el mismo papel o se cuente en otra narrativa. Pero para llegar a ese momento, a Marvel le hacen falta 30 años. Llevan 10 y en 10 años establecieron un universo cinematográfico consistente pero aún así sabemos que Spider-Man puede cambiar. Y que nos pueden volver a contar el origen en cualquier momento. Exactamente. Que efectivamente es algo que jamás va a ocurrir con Luke Skywalker. Sí, nunca vamos a tener una nueva película del origen de ninguno de los personajes. Y, insisto, es una desventaja que tendrían las películas de cómics. En el caso de Batman, por poner otro ejemplo, también... No quiero ser totalmente fatalista y decir que Star Wars es mejor en ese aspecto, porque considero que el tener muchas historias de orígenes de Batman no es necesariamente algo malo si seguimos la tendencia que llevamos entre Tim Burton y Christopher Nolan, sin contar lo que está pasando ahora. Batman, me lo decía Hugo, el hermano de Eva, saludos a Hugo Corona, siempre debe tener a un director
generacional con un estilo único, ¿no? Tim Burton, pues a principios de los 90... Eso es su chamba. Era increíble que Tim Burton estuviera haciendo un Batman en el cine. Christopher Nolan en los 2000 nos entrega un Batman increíble. El siguiente director es emocionante que nos vaya a contar otra vez una historia de Batman y está bien eso. Star Wars funciona de otra forma, totalmente distinto y opaca no solamente comercialmente, sino también la dedicación que se le ha tenido. Y que tampoco es de a gratis, insisto, son 40 años de experiencia contando una sola historia en muchos formatos. Y son 40 años de experiencia que tienen como origen a George Lucas y a Steven Spielberg, ¿no? Y a Brian De Palma y a Scorsese, un grupo de directores que se empezaron a contar sus historias y que se empezaron a pulir entre ellos y sus borracheras, esas mismas historias. O sea, no estoy demeritando para nada el trabajo de los creadores de los cómics, de donde surgen estas historias en papel, que luego son transportadas al cine, pero, y esto también es un debate largo, a final de cuentas, pues sí, las cabezas creativas detrás de Star Wars, con estos 40 años de ventaja que tienen, son muy grandes, número uno. Y número dos, acabará siendo y siempre será una historia pensada para el cine. Y eso le da un brillo diferente. Y no afecta a todas sus narrativas. Con Julio lo hemos platicado mucho en Alianza Rebelde, como Marvel Comics, su división original, los cómics, las historietas, ya están muchas pensadas en ser consistentes o atender los temas de los que habla el universo cinematográfico. O, si lo quieren ver de la manera más fría, a ser parte de la campaña promocional de las películas. Y eso son a detalles como cómo dibujar a Thor, cómo dibujar al Capitán América y cómo dibujar a Iron Man. Pues cada vez los rasgos son más parecidos a los actores y las narrativas que cuentan tienen un ritmo cinematográfico. Y una vez más, no estamos diciendo que esa no sea una manera incorrecta de hacerlo, pero el origen de Star Wars, como bien señalas, está pensado para el cine. Adaptarlo al cómic es una decisión que viene desde el cine para contarnos más de la historia. Más que llenar huecos, pues es emocionarnos con otras para narrativas. Ramificarla, ¿no? Y es algo que tenemos pues en el espíritu clavados todos. Somos animales muy curiosos. Y si nos presentan un parque de diversiones donde hay una serie de acertijos y tenemos el tiempo o el cariño suficiente por lo que estamos viendo, no importa si es música, una película o un libro, un videojuego, pues cada vez nos dan más ganas de explorar otros detalles de por qué los cascos son así, por qué los sables son de cierto color. Y eso Star Wars se ha encargado de contarlo. Entonces no ha ido de un cómic a una película, ha ido de la película a todas otro tipo de narrativas y lo han cuidado lo suficientemente bien. Hay un orden machete para las películas de Marvel, ahora que estamos platicando de eso. Igual para que lo... ¡Qué horror! La bitácora. Que en realidad no es un orden machete pensado en una narrativa de fan para contarte una historia como lo propone... Sino para darle más sentido. Es el orden cronológico. O sea, te dice, ve primero Capitán América, el primer Vengador. O sea, como se han ido estrenando. No, el orden cronológico... de la historia. En el universo cinematográfico de Marvel. Empezamos en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, y terminamos en el 2015, cuando es Vengadores, la Era de Ultron. La Era de Ultron, sí. Después salió Iron Man, ¿no? ¿Un Iron Man más? No, Guerra Civil. Guerra Civil fue... Guerra Civil fue la última, sí. Que contiene a todos. O Thor, pero es que... Bueno, no, sí, Thor también sería Ragnarok. Es que ya son muchísimas, ya es ya no es por huevones. Ya es un Pollock de historias. Sí, no, llega un momento en el que ni Ron Hilton, ya le voy a dar su crédito. Ron Hilton. Podría acomodarlo. Ron Hilton es un trabajador de software, un geek de las computadoras y la ciencia, un nerd de las películas y un quejoso, dice en su biografía de Twitter. Es su biografía. Sus opiniones, las opiniones que publica, pues son de él y no representan a ninguno de sus empleadores, aclara Rod Hilton, quien tiene uno de los Reddits más bonitos, que es el Orden Machete. Los invitamos a visitarlo. Y si ustedes quieren visitar o seguirlo, lo pueden encontrar en @RODHILTON. Roth, y luego después como los hoteles o como Paris. Hilton. Exactamente. Dos cosas, Russo. ¿Qué pasa con, según yo, uno de los personajes menos aplaudidos cuando merecería más, que es Obi-Wan,
¿Qué pasa con Obi-Wan en el orden Machete? ¿Se reestructura su imagen? ¿Se le da un poquito más de importancia también? Fíjate, yo siento que lo opaca un poco ¿Verdad la que historia de Luke? lo hace más de lado, según yo? Sí, porque no quiero... Y estoy hablando de memoria, ¿eh? Tampoco crees que las tengo tan frescas. Es que creo que sí le quita un mérito porque la batalla contra Darth Maul, donde venga a su maestro y donde cambia su rostro de ser el aprendiz sumiso a tener este momento de furia y vencer a un Sith siendo él todavía no ordenado caballero, le quita mucho mérito porque si ves el orden de episodios, es decir, 1, 2 y 3 primero, sí te deja claro que Obi-Wan es el más chingón de todos. Sí. Y entonces le tienes un cariño y respeto que para cuando lo ves en Una Nueva Esperanza, pues te le cuadras de inmediato a este viejo loco que está ahí arriba. Y de alguna forma tiene más consistencia la batalla de sables entre él y Anakin, sabiendo que cuando se enoja no es el mismo. Y cuando se encuentran finalmente Anakin y Obi-Wan en el planeta de lava, ¿cómo se llama? Tú debes saber Mustafar. eso. Cuando se encuentran ahí y ocurre lo que ocurre, uno dice, claro, pues es que pobre Obi-Wan lo hicieron enojar otra vez. Entonces, a la hora de quitar estamos hablando nada más de una secuencia. La secuencia de la pelea, que además es muy bonita, ¿no? Porque va tomando sus pausas, no es una pelea... Sí es una pelea en continuo, pero es una pelea que va descansando, como con rounds. Sí, no, y el inicio es como del Conde de Montecristo, la original. O sea, hay diálogos potentes antes de desenfundar el sable. Es un gran Pero es momento. nomás esa secuencia. Lo demás sí, yo creo que sí lo podríamos evitar. Pero sí estoy de acuerdo contigo. Si tiene algún defecto, debe tener más, pero el orden Machete en Obi-Wan sí le falta al tamaño de personaje que nos cuentan 6 películas. Como acá son 5, y empieza con la historia de Luke Skywalker, ves a Obi-Wan la primera vez pues como un señor jubilado que vive solo en el desierto y que cuenta estas leyendas. Y tienes que esperar 2 películas para ver el tamaño de Caballero Jedi que era y lo mucho que influyó su figura en Anakin y el resto de la historia. Entonces sí, por ahí creo que está triste. Tal vez también omitir la historia de Padme, porque creo que ella es la que nos cuenta la caída de la República. Ella cuenta el episodio 2 y 3. O sea, según yo, está todo desde el punto de vista de ella. Sí, pero en la 1 nos omite el origen del vidrio quebrado, donde empieza a quebrarse todo para que nazca el imperio, ¿no? Y cómo el senador empieza a hacer su labor para convertirse o tener todo el poder y cambiar las cosas. Ya en episodio 2 ya está el conflicto ahí. Aunque si somos muy justos, lo de la Federación de Comercio de episodio 1 pues es política que ahí sí lo vería irrelevante. No que la de Ataque de los Clones me fascine, pero con todo lo que está pasando, cada acción política ya trae un golpe detrás, ¿no? La continuación de la política y la guerra está perfectamente marcado. Y en episodio 1 tienes que aguantar un poco más, que vaya subiendo la flama y que se vaya calentando más las cosas. Ya en Ataque de Clones y Venganza de los Sith, cada movimiento en el Senado o entre la Orden Jedi tiene una consecuencia de muerte o de ejércitos y de movilizaciones, y eso hace que la política se digiera un poco más rápido. Ok. Y ahora, ya para terminar y dejarte ir a trabajar, Russo, cuando se vea el episodio 4, hay que procurar hacerlo como lo hemos hecho los 2 últimos años. Con la copia... La Silver Screen Edition. La Silver Screen Edition. Cuéntale rápidamente a la gente qué es la Silver Screen Edition y cómo nos ha puesto de locos en las funciones caseras. Un grupo de restauradores anónimos en todo el mundo se dedicaron durante muchos años a buscar cintas originales de la película estrenada en 1977. Una en Nueva 35 milímetros. Sí, en 35 milímetros. La primera parte del proceso de restauración fue todas las personas que tuvieran acceso a latas, que hubieran trabajado en cines, que fueran restauradores incluso, porque una obra como Star Wars, si existe en lata, pues de inmediato creo que tiene que ser reportado a la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, no recuerdo el nombre correcto, porque es parte del acervo. Entonces cualquier documento, si ustedes encuentran una carta escrita por Martin Luther King y son un buen ciudadano estadounidense, tienen que avisar. Tienen que avisar porque al estar ahí le pertenece a los estadounidenses y a la unión de sus estados, valga la redundancia. Entonces,
el trabajo de estas personas no tenía ninguna mala intención, ni mucho menos comercial, pero pues sí fue de cero y es algo que hace que se aprecie más el trabajo. Después de conseguir las latas, cada uno reportó al grupo, se organizaron todos por internet, quién tenía los mejores fragmentos. Una película de hace 40 años o ya está quemada en algunas partes o está muy sucia. O se decoloró. Exactamente. Entonces, quien tuviera las mejores partes se comunicaron, encontraron la mejor secuencia y a partir de eso, estos restauradores que a eso se dedican, a trabajar con películas antiguas para limpiar la celulosa. El celuloide. Limpiar el celuloide, agregar color, estabilizar, porque cuentan en la historia que muchas de las cintas lo que tenían era que en las orillas de donde se agarra para el carrete, los sprockets, ya se iba de lado en varios momentos. Entonces eso es restauración física. Sí. Ya después la digitalizaron, pero pues supongo que en la casa de alguno de ellos o en algún... en su laboratorio, digamos. Sí, porque nunca tuvieron que juntar los cachos de cinta. Esa misión sí sería del Congreso, de juntar todos los fragmentos originales de la Silver Screen Edition. Una vez que consiguieron hacer la restauración, lo digitalizaron en las mejores condiciones, con el audio original en nueva masterización y nos lo Pero lo dejaron en estéreo, ¿no? Lo dejaron en estéreo. Y nos lo regalaron al mundo. Entonces ustedes pueden buscar en un torrent que obviamente es ilegal en cuanto a que no tiene la aprobación de Lucasfilm, pero en los años que llevamos conociendo la Silver Screen Edition, que según yo es año y medio, no ha habido un intento de demanda ni de Disney ni de Lucasfilm a este trabajo, porque creo que también entienden que no es su intención robarse ni afectar la obra de nadie. Y que además tampoco están lucrando. No, y además es cumplir el sueño de muchas personas que o la vieron así originalmente y nunca la habían vuelto a ver, o fans como los que nacimos en los 80, que nunca habíamos visto esa versión que... No tiene ningún tipo de retoque digital. No. No hay escenas agregadas, no hay música agregada, porque creo que también se le agregó música a la hora de los, sí, de los retoques con Lucas, ¿no? Sí, y es muchísimo más oscura. Bueno, no, es más oscura, porque Star Wars, las que están retocadas, tienen este nivel de brillo. Las abrillantaron, sí. Que entiendo, pues es para mejorar la calidad de la imagen, pero al aumentar ese brillo pierde este grado... Pierdes contrastes, pierdes sombras. Y esta copia que hemos visto a lo largo de 2 años ya... Para un niño es tenebroso. Es muy tenebrosa. Es una película más dura, más ruda. Entonces, uno comprende, si te imaginas además eso en el tamaño de las pantallas de cine de esos años, uno comprende el terror que muchos niños sentían cuando aparecía Darth Vader y después un poco la admiración de tener a esas figuras de ese tamaño con esos contrastes y esos colores. Y ahí hablo de todo el reparto. Es algo que ustedes pueden conseguir fácilmente. Vayan a cualquiera de sus buscadores de torrents favoritos o desde Google y pongan Silver Screen Edition, Silver como plata, Star Wars, y van a encontrar la liga. En la última publicación que hicieron en su blog, dicen que están trabajando en el Imperio Contraataca. Quién sabe cuántos años más se van a tardar. Claro. Porque no es cosa fácil, pero si ustedes tienen acceso a alguna lata de casualidad, pues avísenles. Igual estaría bien que contribuyeran. Las de Super 8 no cuentan, están buscando latas de 35. Sí. Que de Super 8 hay por todos lados. Sí, pues Ahmed, nuestro amigo, tiene Trajo una, sí. Y esa no la hemos visto, pero esa estaría bueno, fíjate. Revisarla, seguro viene en español. No, y para alguien que no tenga tiempo del Orden Machete completo, ver las versiones que eran de ¿cuántos minutos? ¿20? Eran como de 20 minutos, 15 minutos. Sí, pues imagínense, ¿no? Que había una película en una latita para una fiesta infantil. Sí, no. Ni iban a estar los chavos ahí todo el tiempo tampoco. Entonces... Y estaba más chido para una fiesta, porque hoy en día le podrías poner una película completa a unos niños, pero les quitarías 2 horas de juego. Está más padre en la fiesta de, mira, pues vamos a poner 20 minutos. Incluso tenerla de fondo, ¿no? Ajá. O sea, sí sentar los 20 minutos para que se coman el pastel, que creo que era para lo que hacían esas películas. Pero también, si la ponen de fondo, pues no pasa nada. Hay una edición más que a veces se puede descargar, a veces no, porque esa sí la están persiguiendo, no sé si los abogados, pero por lo menos alguien que tiene la misión, la tarea o la encomienda. Y el tiempo. De no permitir que esté ahí. El actor Topher Grace, el protagonista de That 70 Show, quien interpretó a Venom en la tercera película de Spider-Man, la dirigida por Sam Raimi. Ese actor se desapareció después de que acabó el show de los 70, That 70 Show, como 2 años. Tuvo vacaciones
Y cuando regresó a la luz pública, le escribió al editor de la revista Wired y le dijo, tengo algo que enseñarte, lo invitó a su casa y dedicó todo ese tiempo al episodio 1, 2 y 3, editarlos en una sola película. Una sola película, sí. Y pues eso sí se está persiguiendo, pero sí se puede conseguir en algunos blogs. Si lo buscan así, Topher Grace, es más, lo voy a buscar ahora. Y Topher Grace Star Wars, con eso sale, ¿no? Ajá. Y yo sí la descargué, pero no sé si... Mira, en No Film School, el sitio, asegura tener la liga. Nada, si usan Windows, tengan cuidados con los virus. Pero la buscamos y si no, insisto, es por temporadas. Habrá... Sí, va y viene. Sí, en Reddit es donde siempre encuentras las ligas. Muy bien. Russo, mil gracias por venirnos a explicar lo que es el Orden Machete, para lo que sirve, por darle todas estas pistas a la gente para revisar o acercarse por primera vez a Star Wars. Lo dicho, si de veras nunca han visto nada de Star Wars o conocen a un chavo que nunca ha visto nada, o una chava, ahora que estamos hablando de la historia de Rey, pues sí, métanle el Orden Machete y evalúen después si se vale revisarlas en el orden en que fueron estrenadas, que es el que a mí me ha alimentado toda la vida. Entonces, hay muchas opciones, creo que esta es una muy buena, especialmente ahora que hay que resumir tiempo. Y pues agradecerte, Russo, que hayas venido y hayas contado todo esto para nuestro... Encantado. Con y sin micrófono. Nos vemos después del estreno del episodio 8. Mega reseña. Y lo comentamos. Hecho. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me